Bien, pues hoy es el día 42 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Le recordamos a todo el mundo que la Jornada Nacional de Sana Distancia es un conjunto de 3 intervenciones principales que tienen como propósito la mitigación, la reducción de la transmisión del virus que causa la enfermedad COVID y en particular tiene como objetivo disminuir la cantidad de contagios para que estos contagios no se presenten en el mismo tiempo y no haya una gran cantidad de personas enfermas que requieran hospitalización. Y les recordamos también que estamos en la fase 3. La fase 3 es la fase de incremento más rápido en las hospitalizaciones, en los casos y desafortunadamente también en los decesos. La siguiente, por favor. En la situación mundial tenemos 3.349.000, más de esta cifra, de casos que se han detectado en forma acumulativa desde que empezó la epidemia en China al inicio del año 2020. 34% de estas personas, o sea, 1.122.000, un poco más de 1.122.000, son personas que han sido detectadas como enfermas en los últimos 14 días y les recordamos que esto es importante porque los 14 días es el periodo en donde dura la enfermedad. Esta es una enfermedad que se limita posteriormente por acción muy probablemente del sistema inmune. La tasa de letalidad global, que es el número de personas que fallecen divididas entre el número de personas que presentan la enfermedad COVID, es de 7,1% y la gran mayoría de los casos registrados son del continente americano. En Europa ya está disminuyendo la transmisión, ya se está reduciendo la intensidad de los contagios. La siguiente, por favor. En México tenemos 23.471 personas desde el 28 de febrero que han sido registradas con enfermedad COVID. De ellas, 6.933 lo han presentado en los últimos 14 días y al igual que en la situación mundial, esto es lo que significa la actividad de la epidemia. Los casos, por ejemplo, que ocurrieron en marzo e inclusive en la primera mitad de abril ya no son casos, ya se restablecieron la enorme mayoría y no son ya una fuente de transmisión hacia otras personas, pero sí lo son definitivamente 6.933 personas que en los últimos 14 días han sido registradas con esta enfermedad. Muy desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave que cause la muerte y tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID. Y aquí reitero lo mismo que dije ayer en la noche, quiero volverlo a retomar para toda la población. COVID es una enfermedad que puede complicarse. Cuando es una forma leve de COVID es simplemente fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, son los síntomas más comunes, pero cuando presenta la forma grave es que empieza a complicarse con inflamación de los pulmones, es decir, una neumonía o neumonitis, como se le conoce a la afección que es por virus. Esta neumonitis causa un daño mayormente inflamatorio de los pulmones, que lo que resulta es en una pérdida de la función de los pulmones. Y la función principal de los pulmones es incorporar oxígeno a la sangre y cuando esto no ocurre, la sangre empieza a perder concentración de oxígeno. Normalmente tenemos todos una concentración habitual del 95 a 97% de oxígeno en la sangre. Esto varía de acuerdo a la altitud en la que se habita, es mayor a nivel del mar, llegando casi al 100%, y es menor en ciudades como la Ciudad de México, que está por arriba de los 2.000 metros encima del nivel del mar. Pero de cualquier manera, en general es 95% o más. Cuando se presenta COVID, muy rápidamente se empieza a perder esta proporción, este porcentaje de oxígeno en la sangre y entonces eso empieza a afectar distintos órganos. Esta alteración de desaturación, como conocemos médicamente a la pérdida de oxigenación en la sangre, puede ser muy acelerada, de tal suerte que una persona puede ser vista en este momento como capaz de realizar todas sus actividades, puede caminar, puede platicar, puede moverse, no se siente mal y en pocas horas es 2, 3, 4, 6 horas,
puede estar en una situación extremadamente grave y necesitar intubación para tener soporte de respiración artificial. Esto es lo que técnicamente se llama ventilación mecánica invasiva. Y esto puede conducir también a la pérdida de la vida. Entonces, me interesa mucho que toda la población sepa de esto, porque seguimos viendo esta circunstancia dramática en donde un conjunto de la población se sorprende de lo rápido que puede evolucionar la enfermedad en sus familiares que padezcan COVID. Y cierro en este momento recordándoles que las personas mayores de 60 años, las embarazadas y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas, en especial diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar o cardíaca crónicas, inmunosupresión, y esto incluye cáncer, incluye tratamientos inmunosupresores, incluye estados avanzados de la condición de vivir con el virus VIH, pueden causar más fácilmente que haya complicaciones. Entonces, las personas que tienen estas características deben tomarse muy importantemente, prevenidas para acudir a consulta médica en caso de que presenten los primeros signos de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta. Se han estudiado más de 95.839 personas, de las cuales 59.702 hasta el momento se han descartado una vez que se ha hecho la prueba de laboratorio, y 12.664 están en este momento en una fase de estudio precisamente porque tienen los síntomas de COVID. La siguiente. Vemos en el mapa en forma acumulativa la cantidad de casos registrados, confirmados a lo largo de la epidemia, y vemos que prácticamente toda la República ha tenido por arriba de 100 casos, quedan solamente 2 estados que han tenido menos de 100 casos y algunos han tenido más de 3,000 casos. Muchas gracias. Se oye mejor este. Muy bien, la siguiente. Lo vemos en forma de una gráfica de barras para poder comparar y tener el número exacto de casos que se han confirmado en estas entidades: Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Tabasco, Sinaloa, que hemos estado diciendo en los últimos días que son las zonas donde se presenta la mayor carga de enfermedad. Esta es la enfermedad acumulada, pero ahora vemos en la siguiente diapositiva la enfermedad activa, la de los últimos 14 días, y cambia un poco el patrón de presencia de la enfermedad, que es más activa o más nueva. Vemos, por ejemplo, a Veracruz, que tiene también mayor cantidad de enfermedad activa, junto con las otras regiones que ya he mencionado. En la siguiente diapositiva vemos que de estos 6.933 casos se distribuyen de esta manera. Arriba está el número de casos por entidad federativa, y aquí vemos a la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Sinaloa y Veracruz. Después aparece Yucatán y después otros estados de la República. Sin embargo, esto también depende de la cantidad de población que exista en cada estado, y por eso es importante lo que vemos en el siguiente mapa, que es la incidencia. Incidencia es un término técnico para decir cuántos tienen enfermedad en comparación a cuántos viven en cada una de las entidades federativas. Y lo que vemos es que más o menos se conserva el mismo patrón, pero algunas entidades muy pobladas, es precisamente el caso de Veracruz, cuando los consideramos de esta manera, ya no son tan activos en su epidemia. Tenemos en forma global 5.4 personas con COVID activo de los últimos 14 días por cada 100,000 habitantes en México. Y si lo vemos en la gráfica de barras, podemos identificar que la Ciudad de México y el Estado de México, en su zona conurbada, en el Valle de México, tienen también actividad importante, pero el orden ya cambia y vemos a la Ciudad de México, a Tabasco, Quintana Roo, Yucatán y Morelos, un estado del que habíamos hablado poco porque no tenía una importante carga de enfermedad, pero ya desde esta perspectiva, que es enfermedad activa en comparación con el tamaño de su población, Morelos ya es un estado que está teniendo actividad importante. La siguiente. Cuando vemos los casos
que han perdido la vida, las 2.154 personas que han perdido la vida, podemos identificar cómo a lo largo del tiempo la primera muerte se registró el 18 de marzo y posteriormente ha seguido este patrón todavía ascendente, es decir, de aumento progresivo conforme la epidemia sigue activa y todavía no hemos llegado al punto máximo de la epidemia. Seguiremos viendo que aumentan y aumentan y aumentan los casos hasta que lleguemos en las 5 zonas que en este momento están activas al punto máximo que se ha estimado. La siguiente. Si lo vemos por entidad federativa, tenemos la Ciudad de México, Baja California, el Estado de México, que son los municipios conurbados del Valle de México, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo. La siguiente. Ahora bien, cuando vemos los casos sospechosos y los confirmados, de acuerdo al inicio de los síntomas, aquí quiero recordarles, y ya empezando a platicar sobre métodos de vigilancia, una cosa que quizá es importante que tengan presente. Uno puede registrar a los casos en el tiempo de acuerdo a la fecha en la que se presentan y por lo tanto se registran en el sistema de vigilancia epidemiológica. Cuando esto ocurre, uno tiene siempre un aumento en el número de casos porque los casos se van presentando un día unos, otro día otros, etcétera, pero en la medida en que sigue activa la epidemia, cada día hay más casos que el día anterior. Sin embargo, no todo mundo acude a consulta en el momento en que tiene síntomas. Una persona puede ir hoy, que hoy tuvo síntomas, o puede otra persona esperarse a ir mañana o pasado mañana o pasado mañana. Y esto lo que hace es una diferencia cuando se grafican los casos por fecha de inicio de los síntomas, como es este caso, respecto a cuando ocurre por fecha de registro. Pero no solo eso. Las estadísticas de casos registrados por día de confirmación o por día de notificación o de registro ya no cambian, porque el día que se registraron es el día que se registraron. Sin embargo, las estadísticas cuando se identifican por fecha de inicio de los síntomas cambian. ¿Por qué razón? Porque los casos que tuvieron síntomas hace 4 días y que se presentaron hoy, tenemos que registrarlos hace 4 días. Y obviamente no sabíamos de ellos hasta el momento en que se presentaron a consulta. Y esto hace una estadística viva, que es la manera en que funciona la vigilancia epidemiológica y puede dar lugar a que aumenten los casos respecto a lo que se conocía algunos días previos. Pero el número absoluto no cambia en la medida en que cada caso que se va presentando se identifica al momento en que se presenta a consulta. La siguiente. Aquí está nuestra curva acumulada. Esta curva, tanto de casos nuevos por día, es por fecha de registro. La anterior era por fecha de inicio de los síntomas y por eso se ven diferencias en el patrón de ocurrencia por día. Y la acumulada con estos 23.471 que han sido registrados cada día y se van sumando. Y vemos aquí los últimos de ayer a hoy se registraron 1.383, lo que representa un aumento de 6.3% respecto a lo que había el día anterior. Y queda claro que aunque ese porcentaje se mantenga constante a lo largo del tiempo, que no se mantiene, además va cambiando, pero ahorita tenemos 6.3 con respecto a un número más grande, porque es el número de los casos del día anterior. Gracias. Me parece que esta es la última del informe técnico. Vamos a ver lo siguiente y vamos a entrar a comentar sobre la vigilancia. Primero, la ocupación hospitalaria, que es parte de la vigilancia. Ya están todas ustedes familiarizadas con que tenemos 672 hospitales que fueron designados COVID, que estos representan a las distintas instituciones del sector salud y que de ellas 638 han notificado hasta el momento, hasta el día de hoy, en la fecha de corte, en la hora de corte. Algunas tienen pequeños retrasos, ya no entran en este momento, pero es 95% de lo existente. En esos hospitales existen 14.489 camas específicamente designadas para la atención de COVID. Me parece que alguien ayer preguntaba sobre el número de camas. Aquí está el número de camas, lo hemos venido presentando desde que inició la fase 3, 14.489, de ellas 6.026, es decir, el 29%, se encuentran en este momento ocupadas. El resto están disponibles para la atención de COVID y en el mapa se muestran cada una de las
hospitales que están a disposición. La siguiente. Cuando lo graficamos estos porcentajes por la entidad federativa, tenemos 66% de ocupación en la Ciudad de México y un remanente de 34%. En Baja California, un remanente de 47%, en el Estado de México de 51%, en Quintana Roo de 60%, en Morelos de 65% y así sucesivamente. La media nacional es 29%, se ve en la última barra, 29% de ocupación y un remanente de 71% aún disponible para ser ocupado en caso necesario. Estas son las camas de hospitalización general. Y enseguida vemos en la siguiente diapositiva las camas que son o bien de terapia intensiva, que están estructuralmente en una unidad de terapia intensiva, o aquellas que fueron designadas y adaptadas, expandidas para dar atención a los casos de COVID. Y son camas que tienen la posibilidad de tener todos los elementos necesarios, un ventilador mecánico, un monitor y el personal especializado para atender a estos pacientes. En la Ciudad de México queda un remanente de 41%, en Sinaloa 45%, en el Estado de México 56%, en Baja California 60%, en Tabasco 66% y así sucesivamente. La última columna también es la media nacional con 76% aún de disponibilidad para pacientes en estado crítico.